Saludos a todos nuestros hermanos en la fe que nos siguen a través de las redes sociales. Isaías 40, versículos 28 al 31. Isaías fue un hebreo, miembro del pueblo de Dios de la época del Antiguo Testamento. A este hombre Dios le llamó y le concedió el don ministerial de profeta. Y fue también una de las personas que Dios usó para traer su revelación. Isaías es el autor del libro que tiene su mismo nombre. Y en ese libro encontramos profecías relacionadas con nuestro Salvador, profecías cumplidas, profecías que se están cumpliendo, profecías que están por cumplirse. Y también encontramos palabra de Dios para su iglesia de todos los tiempos. Y el texto mencionado es una de esos mensajes que el Señor a través de Isaías comunica a su iglesia en todos los tiempos su voluntad. El versículo 28 y 31 del capítulo 40 de Isaías dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta la fuerza del débil. ¿Estás escuchando? ¿Estás creyendo lo que estás leyendo? Él fortalece al cansado y acrecienta o multiplica la fuerza del débil. Así que si tú estás espiritualmente débil, hoy Dios te dice que Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Y sigue diciendo: aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Los que esperan o confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Estás escuchando lo que Dios te dice? Los que esperan o confían en el Señor renovarán su fuerza. Así que los que se hayan cansados, agotados en lo espiritual, Dios a través de esta palabra nos dice que Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil, que Él renovará la fuerza de todos aquellos que esperan o confían en Él. Bendito sea nuestro Señor. Si tú lo has creído, dale una alabanza de aplauso al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Este texto es una promesa que nos brinda consuelo y esperanza a los creyentes afectados por el agotamiento espiritual, que esperamos o confiamos en el Señor. Y como el texto nos habla de renovación, de renovar nuestra energía, de renovar nuestra fuerza, nuestra vitalidad, el tema de esta enseñanza de parte de Dios para ti es tiempo de renovar nuestra fuerza. Dile al que está a tu lado: es tiempo de renovar tus fuerzas. Bien, como hemos leído, el Señor promete renovar las fuerzas de todos aquellos miembros de su iglesia que por A o B motivo están atravesando por fatiga
y cansancio de corazón. Cuando el texto se refiere a fatiga y cansancio, está dando a conocer la falta de energía espiritual. Cuando se habla de fatiga y cansancio, se está indicando que las energías interior, la energía que te hace a ti tener vitalidad, tener brío, sentirte con fuerza, sentirte con ánimo. La fatiga y el cansancio aparecen cuando esas energías se han gastado. La energía a la que me refiero es el soplo de vida, es el poder, el hálito de Dios que hace que tú y yo funcionemos. Así que en ti y en mí, la energía o el soplo de Dios, la vida que Dios puso dentro de ti, es lo que hace que tú te mantengas con vida. Es lo que hace que tú funciones. Es lo que hace que tú tengas buen ánimo. Es lo que hace que tú te sientas con fuerza, que tengas interés, etcétera. Entonces, cuando la energía se agota, cuando el soplo de vida, que es el poder de vida de Dios dentro de ti, que es lo que te habilita para que tú te mantengas con vida y para que tú te mantengas funcionando. Podemos decir que la energía, el soplo de vida o hálito de Dios es el combustible que mantiene nuestro espíritu y nuestra alma funcionando. Es lo que sostiene nuestro espíritu y nuestra alma. ¿Estás creyendo eso? Entonces, amados hermanos, cuando hablamos de energía, estamos hablando del soplo de vida, de poder sobrenatural de Dios en tu vida. Amén. ¿Está claro eso? Entonces, la falta de energía causa falta de vitalidad, causa falta de fuerza, causa debilidad, desfallecimiento espiritual, mental y emocional. Entonces, la fatiga y cansancio de corazón. Me refiero a la fatiga espiritual, a la fatiga mental, a la fatiga emocional. Cuando eso aparece, sencillamente es síntoma de hambre espiritual. Cuando hay falta de energía dentro de nosotros, es porque hay desnutrición espiritual. Es porque la persona ha dejado o está dejando de alimentarse de la vida de Cristo. Está dejando de alimentarse con el Espíritu Santo. Está dejando de recibir vida de lo alto, poder de lo alto, autoridad de lo alto. Está dejando de recibir fuerza de lo alto. Entonces, la fatiga y cansancio de corazón es síntoma de hambre espiritual. Y cuando hay hambre o desnutrición espiritual, la solución a esa situación es la renovación. La renovación es la solución a la fatiga y el cansancio espiritual, mental y emocional. La renovación nos deja saber la necesidad que tenemos de volver a ser vivificados por el Espíritu de Dios, de volver a ser reavivados, de reposar en el Señor, pues la fatiga y cansancio son síntomas que hay falta de energía, y la falta de energía se desgasta por muchas cosas, entre ellas el pecado, entre ellas las dificultades que atravesamos, y también por la falta de relación con Dios, etcétera. Entonces, cuando
hay debilidad, hay fatiga, hay cansancio de corazón, es tiempo de renovar las fuerzas en nuestro espíritu y en nuestra alma. Y esa obra de renovación, el único que la puede hacer es nuestro Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Salvador. El Señor promete a los que esperamos o confiamos en Él renovar nuestra fuerza. Dice la palabra que Él da fuerza al cansado y al débil aumenta su vigor. ¿Tú lo crees? Él levanta al caído, Él fortalece al débil y multiplica la fuerza al que no lo tiene. Si crees eso, dale una alabanza de aplauso al que vive y permanece para siempre. Cuando la Biblia habla de renovar, está dando a entender reponer. Así que cuando una persona está fatigada y está cansado, tiene que reponer las fuerzas que le hacen falta, las fuerzas que le fue quitada. Renovar da a comprender en devolver. Se entiende que renovar es devolver. Es reconstruir lo que está dañado o lo que ha sido roto, ya sea por el pecado, ya sea por agotamiento, ya sea por el fastidio. Renovar es poner de nuevo, hacer como nuevo, ser rehecho en alguien nuevo y diferente. Entonces, cuando la Biblia nos dice que el Señor renueva nuestra fuerza, Dios está diciendo: yo te voy a reponer, yo te voy a reparar, yo te voy a reconstruir, yo te voy a devolver la fuerza que te fue quitada, yo te voy a dar nueva fuerza, yo te voy a librar de lo que te ha agotado, de lo que te ha quitado la fuerza, el pecado, el agotamiento, el fastidio. Yo voy a poner en ti más hálito de vida. Yo voy a darte más de mi vida, yo voy a darte más de mi presencia, yo voy a darte más de mi poder, yo voy a darte más de mi espíritu, yo voy a darte más de mi autoridad, yo voy a darte mi vitalidad, yo voy a darte más de mi salud, para que tú te levantes y estés como nuevo, para que tú seas hecho como nuevo, seas rehecho en alguien nuevo y diferente. ¿Estás entendiendo eso? ¿Estás recibiendo eso? Dispón tu corazón para que en este nuevo año, hermano, tú vivas constantemente renovando tu fuerza. Entonces, renovarse en lo espiritual es venir a Cristo, porque Él es el único que nos puede a nosotros renovar. No es el psiquiatra, no es el psicólogo, no es el pastor. No hay medicamentos para renovar las fuerzas. Cuando una persona físicamente está cansada porque el trabajo le quitó fuerzas, el organismo necesita reposar. Y esa fuerza la recobra a través del sueño y alimentándose. La fatiga y cansancio espiritual se resuelve viniendo al psiquiatra y psicólogo de los psiquiatras y de los psicólogos, a Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador. Amén. Él le da nuevas fuerzas al fatigado y al cansado. Él multiplica la fuerza de aquel que le hace falta energía, vitalidad espiritual. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, renovarse en lo espiritual es venir a Cristo para volverse al primer amor. Cuando hay fatiga y cansancio espiritual, el primer amor se pierde. Lo que pierde el primer amor se llama fatiga y cansancio espiritual, se llama hambre espiritual, se llama desnutrición espiritual. Y perder el primer amor es perder la pasión por Dios.
perder la pasión por estar en la presencia de Dios, perder la pasión por las escrituras, por la palabra de Dios, perder la pasión por el servicio al Señor. Entonces, cuando una persona se renueva, se está volviendo al primer amor. Cuando una persona se renueva, está siendo vivificado, está siendo dotado con poder sobrenatural, está recobrando esa primera pasión que tenía por Dios, está volviendo a sentir pasión por Dios, está volviendo a sentir ánimo de querer estar en la presencia de Dios, interés por querer vivir agradando al Señor, interés por querer quitar todo aquello de su vida que es un estorbo, interés por santificarse, interés por buscar más de Dios, interés por las cosas de arriba, interés en servirle al Señor, gloria a Dios. Entonces, renovarse en lo espiritual es venir a Cristo para lograr recuperar la fuerza que nos ha quitado, ya sea el pecado, las circunstancias adversas o el dejar de alimentarnos en Cristo, para volver al primer amor, para ser vivificado. El Señor dijo: el que está cansado y trabajado, venga a mí y yo lo haré descansar, porque solo Él es el único que puede, hermano, renovar nuestra fuerza. Y por eso Él nos dice que a los que esperan en el Señor renovarán su fuerza. Bendito Dios, este tiempo es tiempo de renovación de tu fuerza. Así que cuando te estoy dando esta palabra, no es para que tú solo la escuches, es para que tú tomes la decisión de vivirla. Tú y yo necesitamos renovarnos. Tú y yo necesitamos volver al primer amor. Tú y yo necesitamos ser vivificados. Tú y yo necesitamos ser dotados con más poder sobrenatural. Tú y yo necesitamos volver a tener pasión por Dios. Tú y yo necesitamos volver a tener pasión por su obra. Tú y yo necesitamos volver a amar la iglesia donde Dios nos puso. Tú y yo necesitamos tener pasión por congregarnos. Así que este mensaje no es para los de afuera, ni es para el que se quedó en casa, es para ti que estás escuchando en esta mañana y para aquellos que están recibiendo la palabra a través de las redes. Entonces, mis amados, cuando hay fatiga, cuando hay cansancio, mira, aún los jóvenes se sienten viejos. Los jóvenes se sienten agotados. Eso es lo que dice la palabra, que los jóvenes se cansan y se fatigan. Por ser jóvenes tienen fuerzas y sin embargo se cansan y se fatigan. Los jóvenes se sienten viejos. No tienen ánimo para buscar a Dios. No tienen ánimo para las cosas de Dios. Me refiero a los jóvenes que están afectados por el cansancio, la fatiga espiritual y se sienten acabados. Mientras que usted ve que hay personas que ya son de edad mayor, edad avanzada, y lo ve uno, hermano, como si fuera un joven. Los ve haciendo cosas que son para que las hicieran personas que están en su juventud. Personas que tienen 80 años y todavía son útiles, todavía están trabajando y no se sienten viejos. Son jóvenes y saben que son de edad avanzada porque su cuerpo ya está desgastado, pero su espíritu y su alma están renovados en el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, para sentirnos siempre nuevos y vivientes, necesitamos que Dios añada a nuestra vida, su vitalidad, su fuerza sobrenatural. Dios comenzó a renovarte a ti y a mí desde que recibimos
a su Hijo nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Pero cada día tú y yo necesitamos buscar a Dios para que Él continúe restableciendo esa área de nuestra vida que fue afectada por el pecado, que ha sido afectada por las crisis, los problemas, las necesidades, para que Él pueda cambiar nuestros afectos enfermos por el decaimiento, la fatiga, la debilidad, el cansancio, el agotamiento, para que Él pueda llevarnos a un nuevo estado, dotado de nueva vitalidad, vigor, fuerza, ánimo. Pues dice la palabra que Él renueva nuestra fuerza. Y entonces cuando somos renovados, dice, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La Biblia nos habla de personas que pasaron por un periodo de fatiga y cansancio espiritual. Primera de Reyes, por ejemplo, en el capítulo 19, en los versículos 1 al 18, refiere de un caso claro de agotamiento espiritual. Nos habla de la crisis por la que atravesó uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento, Elías. Elías era profeta. Y tú conoces la historia. Este hombre oró y no llovió durante 3 años y medio. Y eso ocasionó sequía. Hubo hambre. Y Elías fue perseguido por el gobierno, buscado como una aguja en un pajar por doquier. Pero Dios protegió a su siervo. Y luego Elías enfrenta una gran batalla de tipo espiritual. Elías es el instrumento que Dios usa para batallar en esa época contra Baal, uno de los nombres antiguos de Satanás. Sucede que el pueblo de Dios adoraba a Dios, pero a la vez también se convirtió al satanismo. En un tiempo eran adoradores de Dios y en otro tiempo eran adoradores de Satanás o de Baal. Y hubo una batalla en el monte Carmelo. Y los profetas de Baal y sacerdotes de Satanás levantaron un altar. Elías reparó el altar de Dios donde se debía ofrecer sacrificio, porque ese altar estaba arruinado. Y luego hubo un desafío, que el Dios que respondiera con fuego, que encendiera el altar, ese sería el verdadero Dios, el Dios a quienes los israelitas deberían de adorar y de servir. Entonces, Elías adquiere una gran victoria. Dios responde con fuego, consume el altar reparado y Elías obtiene la victoria sobre el principado Baal, sus sacerdotes y profetas. Pero después de eso, el capítulo 19 nos dice que Elías se encuentra huyendo de la sacerdotisa Jezabel. Esta reina resentida porque Elías había acabado con los sacerdotes y profetas de Baal. Esta era una sacerdotisa satánica, adoradores de Satanás, y fue la que introdujo el satanismo a Israel en esa época. Y ella, resentida, juró destruir a Elías. Elías se enteró de la amenaza y se encontró huyendo al desierto.
Allí en el desierto oró al Señor, pero la oración que él hizo no fue fortaléceme. La oración que él hizo no fue darme más vida. La oración que él hizo no fue Señor, susténtame, sosténme. Su oración es ya no puedo más con esta situación. Señor, quítame la vida. Cuando una persona interiormente está fatigada, está cansada o agotada, llega el momento, llega un punto en que su agotamiento le lleva a ver que la vida le está pesando y quiere de alguna manera escapar de esa situación interior desastrosa que vive. Elías le pidió al Señor que le quitara la vida, porque este profeta se encontró en un punto de agotamiento espiritual y pidió para que Dios pusiera fin para su vida. La tormenta interior que se había desatado en él le había robado la fuerza, la vitalidad, la confianza en el Señor, la fe, el ánimo, la esperanza. Elías estaba tan fatigado que no quería continuar, no quería seguir viviendo. Entonces en ese momento Elías estaba necesitando renovación. Estaba necesitando ser renovado porque el agotamiento, la lucha que sostuvo Elías ante esa circunstancia adversa le robó la fuerza, le quitó la energía, le quitó la vitalidad, le quitó el buen ánimo. Entonces Elías se encontraba en una situación de agotamiento espiritual. En lugar de estar celebrando y regocijarse por la gran victoria, por la restauración espiritual de Israel, Elías se encontraba fatigado y cansado. ¿Cómo llegó a cansarse y agotarse tanto espiritualmente como físicamente a tal grado que perdió hasta las ganas de vivir? La amenaza de Jezabel produjo temor y Elías no enfrentó adecuadamente esas circunstancias adversas. En lugar de responder confiando en el Señor, de responder con fe, pese a que había tenido un respaldo tan inmenso del Señor, pese a que Dios había estado con él, Elías, dice la palabra, que estaba sujeto a debilidades, al igual que tú y yo, y por eso temió ante la amenaza de Jezabel. Y el temor lo agotó interiormente. El temor le robó las fuerzas. Hay muchos sentimientos, amados, dañinos que causan agotamiento espiritual, que causan agotamiento mental y físico. Tenemos, por ejemplo, el rencor o resentimiento. Eso agota interiormente a una persona, agota mental y emocionalmente. El odio es otro causante de agotamiento y hay muchos otros más. El desánimo vino a la vida de Elías por causa del temor, y también él se desanimó al ver que el pueblo, después de ver la gloria de Dios, no se volvió a Dios, sino que siguió en su misma vida. A Elías le sucedió como está sucediendo hoy en muchas iglesias, que la gente está viendo la gloria de Dios, la gente está experimentando la presencia de Dios, la gente está experimentando el respaldo de Dios, la gente está escuchando el mensaje que trae de Dios, pero siguen igual. No hay actitud de cambio en ellos. Elías luchó, se esforzó y luego se desanima, no solo por la amenaza de Jezabel, sino que ve que el pueblo, pese a que vio la gloria de Dios, no se volvieron al Señor. Entonces Elías se encuentra cansado y fatigado en su ser interior.
Amados, ¿qué cosa debilita? Es posible que yo le esté hablando aquí a alguien que esté cansado y fatigado. Lo que sí te digo es con toda seguridad que esta palabra primero me la dio el Señor a mí. Porque Elías no es el único ministro que ha pasado por una situación de agotamiento espiritual. La mayoría de los ministros del Señor, por no decir todos, la mayoría de los miembros de la iglesia del Señor, por no decir todo, en algún momento de nuestra vida hemos también pasado por una situación similar. Interiormente nos falta la energía, la vitalidad de Dios. Interiormente nos falta la fuerza. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y a mí me ha ayudado mucho la promesa del Señor. Y yo me he aferrado a esa promesa, porque así como Elías, yo también he visto que pese al esfuerzo que he hecho durante varios años para que muchos en esta casa crezcan y caminen como Dios manda, siguen, hermanos, sin asumir decisiones de cambio. Algunos siguen de mal a peor. Y veo con tristeza cómo muchos salen de la iglesia y se apartan del Señor. ¿Qué cosas debilitan tu vida? ¿Qué cosas fatigan tu espíritu? ¿Qué cosas cansan tu mente? ¿Qué cosas afectan la fuerza de tus emociones? Lo primero es el pecado. El pecado es la causa principal que origina deterioro en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestras emociones. El pecado te quita la fuerza que hay en tu vida de parte de Dios. El pecado te quita la vida de Dios. La Biblia lo dice claramente, que la paga del pecado es muerte. Y la muerte es cesación de la vida en el sentido físico. Pero la muerte también es separación con Dios. Y de Dios viene la vida, de Dios viene la vitalidad, de Dios viene el poder, de Dios viene lo que te mantiene a ti con vida, de Dios viene el soplo. Tú vives porque todos los días Dios sopla aliento de vida en tu vida. Amén, alabado sea Dios. Por eso es que tú vives, por eso es que tú andas. Pero puedes vivir desanimado o cansado, o puedes vivir renovado en el Señor. De ti depende. Y por eso Dios está trayendo este mensaje. ¿Cómo vas a vivir en este 2025? ¿Fatigado y cansado, o vas a vivir renovado en el Señor? ¿Cómo vas a elegir vivir, hermano? Gloria a Dios por aquellos que han asumido esa actitud. Pero hay unos que están pensando: para yo vivir renovado, me va a tocar dejar las cosas que me están impidiendo caminar como el Señor me lo indica. Me va a tocar tener comunión con Dios. Me va a tocar buscar al Señor en ayuno. Me va a tocar congregarme en la iglesia, porque he dejado de congregarme. A alguien Dios le está hablando también en esta mañana, en esta iglesia. A alguien Dios le está hablando a través de esta palabra. Entonces la principal causa que roba la fuerza es el pecado. Y la palabra de Dios nos hace ver claramente que cuando un creyente peca, y en lugar de resolver su pecado, en lugar de venir al Señor arrepentido, en lugar de confesarlo, lo oculta, dice que tal persona no prosperará. El pecado le va robando fuerza, hasta que la persona ya no siente interés, amado hermano, por Dios, interés por su propio bienestar espiritual. Ya no siente interés en orar, interés en leer la Biblia, interés en ir a la iglesia. La persona se vuelve un carnal.
no prospera. ¿Y qué es eso de ocultar el pecado? Mira, ocultar el pecado sencillamente es no arrepentirse del pecado que la persona está practicando. Es decir, la persona que oculta el pecado es la que retiene su pecado. Como por ejemplo, la persona que le ofendieron y en lugar de perdonar, eligió responder con rencor. Y guarda ese rencor, retiene su rencor. Mientras no perdone, el pecado de rencor va a estar allí minando su fuerza, robando su fuerza. Y mientras la persona no reconozca que el rencor es un pecado, porque hay muchos que no reconocen el pecado como pecado, hay muchos que además de retener el pecado, además de aguantar el pecado, lo justifican. Es que yo fallé porque soy débil. Y sigo fallando porque soy débil. Dios no mira si no es el corazón de la gente. Y sacamos excusas para justificar el pecado y otros lo legalizan. No, esto no es pecado. Porque la ley del país estableció que el aborto no es pecado. Y la ley de Dios nos dice, amado hermano, que ocultar el pecado, eso causa deterioro en nuestro ser interior, causa agotamiento espiritual, mental y emocional, disminuye nuestra fuerza, la persona queda exhausta, disminuye nuestra capacidad para nosotros obedecer a Dios, para nosotros andar como Dios nos indica, disminuye nuestro interés hacia lo de Dios, nos deja sin ánimo para hacer lo que Dios nos dice. Así que si hay desánimo en tu vida, que si tú miras que te cuesta, hermano, orar, que ya no sientes ese deseo, esa pasión por estar en la presencia de Dios, que solo tienes la Biblia de lujo y que te interesas en venir a la iglesia una vez a la semana o de vez en cuando, comienza a tener un paro y a examinarte en la presencia del Señor, porque todos esos síntomas son muestra de que o puede haber pecado en tu vida, que es lo que está ocasionando eso, o puede que haya agotamiento causado por las situaciones difíciles por las que has atravesado. Entonces, mis amados, toda acción incorrecta causa deterioro, agotamiento espiritual, mental y emocional. Todo pecado nos deja a nosotros sin ánimo para buscar las cosas de arriba, causa debilidad, enfriamiento y estanca. La persona deja de orar, estudiar la Biblia, congregarse, algo que está sucediendo con muchos. Y perdónenme que sea sincero, no puedo evitar hablar la realidad, porque tú serás libre por medio del conocimiento de la verdad. Y si yo retengo la verdad, no serás libre. ¿Seré yo responsable, amado hermano, de tu deterioro? Me vuelvo en alcahuete de tu situación. A la mayoría no les gusta que se enseñe sobre aquellas cosas que no están en acuerdo con las Escrituras. Y muchas veces nos herimos porque la palabra toca la llaga que hay dentro de nosotros que se llama pecado. Pero te lo digo con buenas intenciones, porque en este 2025, para poder tú recibir lo nuevo que Dios trae en este año, tienes que renovarte. Si no te renuevas, vas a vivir la vida, hermano, peor que lo que viviste en lo espiritual en este 2024. Si en este año 2024, hermano, estuviste todo mequetrefe en lo espiritual, vas a estar peor el año 2025 si no te renuevas. Entonces, sí o sí, hay que renovarse, porque la renovación no es una opción, la renovación es una necesidad. Ahora, ¿qué otras cosas causan agotamiento espiritual? Nosotros nos cansamos, nos fatigamos o agotamos cuando nuestras energías son agotadas por las luchas que tenemos contra las circunstancias adversas.
Usted y yo atravesamos por situaciones como necesidades no resueltas. Esas necesidades que tú y yo no hemos podido responder o resolver te agotan mental y emocionalmente. Y eso causa fatiga, cansancio, agotamiento. También nos agotan las ofensas. Cuando nosotros somos ofendidos y no perdonamos, interiormente esa situación causa en nosotros fatiga espiritual, cansancio, agotamiento mental y emocional. También nos agotan las fuerzas, las crisis, las luchas, los problemas, el dolor, el sufrimiento y otro tipo de aflicciones, etcétera. ¿Qué otra cosa agota espiritualmente una persona? Cuando usted deje de alimentarse de la presencia del Señor, eso te agota. Porque es la presencia de Dios, el soplo de vida de Él. Eso es lo que te mantiene. Dios es vida. Y cuando Cristo vino a nosotros, Él puso su vida dentro de nosotros. La vida de Cristo, el Espíritu Santo, está dentro de nosotros. Pero eso necesita ser alimentado, así como nosotros necesitamos alimentar el cuerpo. La vida que Dios nos dio, Él resucitó tu espíritu. Eso necesita alimento sobrenatural. Eso necesita de la presencia de Dios, esos alimentos sobrenaturales. Por eso es que tú tienes y yo que mantenerte en contacto con Dios, mantenerte relacionado con Él todos los días, porque el dejar de alimentarse con la presencia de Dios causa agotamiento espiritual, mental y emocional. El dejar de orar, el descuidar las escrituras. Las escrituras es el pan de Dios para tu espíritu y para tu alma. Por eso bien dijo el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando tú estás leyendo las escrituras, tú estás recobrando nueva fuerza, porque te estás alimentando de lo espiritual. Y a su nombre, dale una alabanza de aplauso, hermano. Cobra ánimo con esta palabra, porque el Señor renueva la fuerza de todos aquellos que esperamos en Él. Cuando tú dejas de congregarte, estás, hermano, ayudando a Satanás para que te robe fuerzas. Es la Biblia la que nos dice a nosotros que no dejemos de congregarnos. Cuando una persona está dejando de orar o de alimentarse con la presencia de Dios, cuando una persona ha descuidado la lectura de la escritura, cuando ha dejado de congregarse, eso es señal que hay, hermano, en su vida hambre espiritual. Interiormente ha dejado de abastecerse de Dios, y Dios es el que nos mantiene a nosotros jóvenes. Dios es el que nos mantiene a nosotros con nueva fuerza. Dios es el que nos mantiene a nosotros con la fuerza del búfalo. Dios es el que nos mantiene a nosotros rejuvenecidos. Él dice: correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Elías, después que fue renovado, caminó durante 40 días y 40 noches sin cansarse. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, cualquiera de estos elementos negativos, como el pecado, como las aflicciones que surgen de las circunstancias adversas por las que atravesamos, cuando nosotros dejamos de alimentarnos en lo espiritual, entonces esas cosas comienzan a incomodarnos. Hay muchos que se incomodan porque están en la iglesia, hacen el esfuerzo por venir a la iglesia, pero después que están en la iglesia se fastidian y disimuladamente se van parando y se van. En ese momento le dan ganas de todo, pero no de escuchar la palabra del Señor. No le dan ganas de orar. Hay veces que hacen el vez que están orando,
Y cuando el pastor no les está viendo, están ahí quietecitos, distraídos en cualquier otra cosa con el celular. Y cuando el pastor lo ve, cierran los ojos y comienzan entonces a orar, que están haciendo allí de actores. Cuando nosotros, hermanos, estamos atravesando por fatiga espiritual, cansancio, hay incomodidad por lo de Dios. Las cosas de Dios comienzan a fatigarnos. Las cosas de Dios comienzan a olernos mal. La predicación nos estorba, nos molesta. En lugar de recibir la palabra con gozo, nos quejamos y salimos enojados muchos de la iglesia contra el predicador. Porque cuando hay fatiga espiritual, se presenta el enojo, se produce el desánimo, se produce el fastidio, la frustración, se produce el fracaso, la incredulidad, y todas esas cosas roban el vigor, roban la fuerza, roban el ánimo, roban la energía espiritual para avanzar, y todos esos sentimientos negativos destruyen, desgastan nuestra fe, y llega el momento donde nosotros nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Todas esas cosas debilitan tu esperanza, porque tal vez la situación por la que atravesaste y permitiste que te robaran la fuerza, estás viendo que la solución está fuera de tu alcance, y posiblemente estuviste orando, ayunando y no viste respuesta, y eso te desgastó mental y emocionalmente y te robó la esperanza. ¿Dónde está Dios? ¿Para qué voy a seguir orando? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a leer la Biblia? Si oro y parece que Dios no me escuchara, parece que Dios no estuviera interesado en resolver mi situación. He hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro. La persona está afectada en su fe, la persona está afectada en su esperanza, porque hay agotamiento espiritual en su vida, le falta ser renovado. Entonces vienen esas cosas y desgastan la salud emocional, y aparece la inseguridad, aparece la preocupación, aparece la ansiedad, hace que merme nuestro interés en lo de Dios para nuestra vida, aunque Dios te esté diciendo de manera profética buena palabra, buenas bendiciones. La persona ni siquiera le interesa si se pierde su hijo, si se pierde el esposo, si se pierde la esposa, porque está caído, amado hermano, en la fatiga, el cansancio espiritual. Fatiga y cansancio espiritual es sinónimo o es lo mismo que estar desanimado. Entonces, ¿cuál es la solución? La renovación. Si la persona no se renueva, ¿qué pasa? Colapsa, cae en el enfriamiento espiritual. Y una cosa horrible es caer en el enfriamiento espiritual. Cuando una persona llega a la etapa de la frialdad, su capacidad de avanzar, escucha esto, iglesia, porque te estoy dando una palabra no solo para que tú conozcas sobre la renovación y la necesidad de la renovación, sino también para que tú sepas que si no te renuevas, ¿qué te va a suceder este próximo año? Y Dios quiere prevenirte por la palabra. No es el pastor el único que necesita renovación. No son los ministros del Señor los únicos que necesitan renovación. No son los líderes de la iglesia los únicos que necesitan renovación. Tú y yo también necesitamos renovación. ¿Qué pasa si la persona desatiende la necesidad de renovarse? Entra en enfriamiento espiritual y su capacidad de avanzar en el Señor, de seguir adelante, desfallece. La persona queda sin motivación, sin ánimo que le impulse a avanzar en Cristo, a seguir adelante. Su fe declina, el ánimo, la fuerza, el interés, y esa persona le va a suceder como le sucedió al pródigo, que terminó en el chiquero de los puercos y alimentándose con la comida de los cerdos. Pero yo no te estoy diciendo esto para que te desanime.
Porque el Señor te está diciendo que los que esperan en esta iglesia, en el Señor, serán renovados por Él. Recobrarás nuevas fuerzas. Amén. ¿Dónde está el gozo? Va a recobrar nueva fuerza. Pero Dios también a través de la palabra te previene. Entonces, cuando una persona no se renueva y entra en el enfriamiento espiritual, ya esa persona no quiere orar, ya no quiere ayunar, ya no quiere congregarse, ya no quiere servir a Cristo, ya no quiere saber nada de Dios. Ahora quiere que todo termine en ese momento, quiere que todo acabe, siente fastidio por lo de Dios porque está demasiado cansado para querer vivir. Se estanca en lo espiritual, la fatiga, el cansancio espiritual, si no se atiende, entonces puede conducir al decaimiento o enfriamiento espiritual. El agotamiento espiritual puede convertirse en desaliento, incluso en disgusto, en aburrimiento. Y en algunos casos, muchos se retiran por completo de la iglesia y abandonan la fe. Por eso renovarse no es una opción, ni es algo que se puede dejar para después o para mañana. Renovarse es una necesidad. Y en el momento en que nosotros nos damos cuenta que estamos teniendo síntomas en el que se nos está diciendo tienes que renovarte, hay que entonces hacer como hizo Elías. Elías vivió una etapa de agotamiento, como ya por la palabra lo hemos indicado. Elías vivió un momento de desgaste espiritual, mental y emocional. Al igual que Elías, usted y yo hemos experimentado eso de una u otra forma. Usted y yo también hemos tenido lucha mental, emocional y espiritual hasta el punto del agotamiento. Primera de Reyes, en el capítulo 19, los versículos 11 al 13 nos hablan de la restauración de Elías. Elías recobró nuevas fuerzas en el Señor. Este profeta, en medio de su crisis, oró a Dios. Y eso es algo importante. Estaba interiormente agotado. Pero aún por encima de su agotamiento, Elías mantenía en el Señor su fe. Elías fue una de las muchas personas que esperaron en Dios. Y la persona que espera en Dios, una de las señales es que en medio de su crisis busca a Dios, porque sabe que el único que puede solucionar el agotamiento espiritual es el Señor. Y este profeta en medio de su crisis se volvió a Dios. En medio de su crisis oró a Dios. Y la palabra nos dice que Dios vino a su encuentro, pero no para quitarle la vida, porque Elías le dijo, ya no puedo más con esta situación, Señor. Quítame la vida, porque de esa manera creo que yo puedo reposar. Dios no vino para quitarle la vida. Dios escuchó el clamor de Elías, pero no respondió a su oración. Él vino para restaurarlo, porque todos los que esperan en el Señor serán renovados, hermanos, en sus fuerzas. Amén. Porque todos los que se acercan al Señor serán renovados en su fuerza. Dios vino a Elías para restaurarlo. Dios vino a Elías para darle nueva fuerza. Dios vino a Elías para rejuvenecerlo. Primero le hace ver a Elías que era necesario que saliera de su estado de decaimiento y desánimo. Porque no se puede recibir lo de Dios en un estado espiritual caído. Cuando hay desánimo, decaimiento espiritualmente, la persona está caída. Y para volver a recibir lo de Dios, tiene que arreglar esa situación. Elías necesitaba tal vez darse cuenta que tuvo por un momento desconfianza en Dios, que por un momento perdió su confianza en Dios, porque Elías se llenó de temor cuando Jezabel lo amenazó con matarlo. Y el temor proviene, amado hermano, de la falta de fe en Dios. Elías pasó por un momento de incredulidad y Dios le hizo ver que
mirara lo que causó su estado de decaimiento, y posiblemente Elías, ante la presencia de Dios, al ser redarguido, se dio cuenta que había desconfiado del Señor y asumió la actitud de arrepentimiento y confesó su falta de fe. Elías necesitaba parar y verse a sí mismo y a sus propias circunstancias difíciles. Él necesitaba dejar de ver lo que estaba viviendo. Él necesitaba dejar de estar mirando mi sufrimiento, mi dolor, mi problema. Mira que yo todo este tiempo pasé sirviéndote, y mira que después de todo eso el pueblo ni siquiera hizo aprecio. Mira, tal vez, Señor, mi trabajo fue inútil. El Señor le dice a Elías: deja de estar poniendo tu mirada en ti mismo y estar viendo las circunstancias. En este momento, Elías, tú tienes que quitar la fe tuya de las circunstancias y tienes que empezar a verme a mí. Tú tienes que seguir con lo que yo quiero para tu vida. Tú tienes que levantarte y seguir avanzando, porque tengo más para ti. Aún mucho camino te resta. Tienes que seguir adelante. Después, Dios le proporciona alimento espiritual y agua viva a Elías. ¿Cuál es ese alimento espiritual? Dice que el Señor le preparó una torta, un pan. Y la Biblia habla de que la torta, el pan, es símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Dios le proporcionó parte de él a Elías. La vida de Dios se la dio a comer a Elías en ese momento. El agua es símbolo también del Espíritu Santo, lo que quiere decir que Dios le dio de beber del Espíritu Santo. Elías comió y bebió y recuperó las fuerzas. Tú y yo tenemos que mantenernos comiendo de Cristo y alimentándonos con el agua viva que es el Espíritu Santo. Dios también le brindó consuelo a su siervo. Elías pensó que su ministerio había sido un fracaso todo ese tiempo, porque vio que el pueblo seguía en la misma situación. Pero Dios le dijo: mira, Elías, tu trabajo no ha sido un fracaso. Todo ese tiempo que tú estuviste sirviendo, yo he visto tu trabajo y no ha sido en vano. Pues 7,000 personas no se rindieron a Baal. 7,000 personas no adoraron a Satanás. 7,000 personas se mantuvieron firmes. Así que eso es ganancia. Tu ministerio no es inútil. Yo me gozo cuando aquí los martes, aunque no está toda la iglesia, hay un grupo que está orando, porque me doy cuenta que el trabajo que estamos haciendo, el liderazgo de esta casa, no es en vano. En vano sería si no hubiera ninguno. Cuando el viernes hay pocas personas, yo me gozo por esas personas, porque estoy viendo que esas personas están aprovechando. No tienen una excusa. A veces nosotros es que vivo demasiado lejos. A veces nosotros es que tengo problema con esto, tengo problema con lo otro, etcétera. Y siempre nosotros, hermanos, vamos a tener una excusa para las cosas del Señor. Pero fíjese, aunque vivimos lejos, el trabajo no lo vemos lejos. Aunque tenemos dificultades, el trabajo es algo que nosotros hacemos cada día. ¿Es así o no es así? Entonces reflexiona un momento. El problema no está con las cosas nuestras. Es posible que a nosotros nos toque, si es preciso, caminar para ir al trabajo, y de pronto el lugar de trabajo queda con una distancia doble a donde queda la iglesia, y allá vamos, porque es lo nuestro. Pero cuando se trata de lo de Dios, tenemos excusa, y eso es síntoma de falta de nutrición espiritual. El Señor le dijo a Elías: levántate, porque largo camino te resta. ¿Cuántos pensaron que no iban a pasar el 2024? ¿Y cuántos están pensando que su vida se va a acabar en este 2025? ¿Cuántos están pensando que su vida no va a ser útil para Dios en este 2025? ¿Cuántos están pensando: ay, qué difícil?
el mundo va de mal en peor. Y en mi país las cosas cada vez se ponen más caras y el salario no aumenta. ¿Cuántos ya están atormentados por la situación? Pero recuerda, el Señor dice, a los que esperan en el Señor recobrarán nuevas fuerzas. Renovarán sus fuerzas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. El Señor le dijo a Elías, levántate porque largo camino te resta. Y el Señor te dice, si estás fatigado, si estás cansado, te lo dice a ti hoy, levántate porque largo camino te espera en esta vida. No es la enfermedad la que tiene que decidir cuánto tiempo vas a vivir. Si estás pasando por una enfermedad y la enfermedad te dice no te tienes mucho tiempo, el Señor te dice que los que esperan en Él recobrarán nueva fuerza. Y sabes que recobrar nueva fuerza es tener más de Dios y más de lo de Dios en tu vida. No solo te trae sanidad, no solo te trae liberación, te aumenta el tiempo de vida. Cada vez que tú te renuevas en el Señor, la vida que Dios pone dentro de ti te incrementa más años, porque Él dice que aumentará tu fuerza, y entre más fuerza crezca en ti, más vida vas a tener aquí en la tierra. Alabado sea Dios. ¿Puedes creer eso? Renuévate en el Señor, hermano. 2025 es tiempo de renovación para crecer. Es tiempo de renovación, amados hermanos, para multiplicarnos. Hay que continuar levantándose, porque largo camino nos resta. Y Elías, fortalecido con aquella comida, recobró nueva fuerza, nuevo ánimo. Fue libre del desánimo, de la frustración, del fracaso, de la angustia, de la depresión. Elías se levantó y fortalecido caminó durante 40 días y 40 noches hasta el monte Oré, el monte de Dios. Tú sabes qué es caminar 40 días y 40 noches, 40 días y 40 noches, y no tuvo cansancio, porque los que esperan en el Señor serán renovados. Caminarán y no se cansarán, que correrán y no se fatigarán. ¿Crees esa palabra? Elías la creyó. Elías la creyó, amados hermanos. Elías se levantó y luego, después de esos días largos de camino, él continuó su ministerio. Él pensó que todo había acabado, como muchos de nosotros pensamos que todo termina cuando estamos atravesando por los momentos difíciles y nos sentimos sin fuerza, agotados, impacientes, y nos sentimos también impotentes. Pero así como Dios vino a Elías, Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado, Él está todos los días contigo. Elías recibió nueva fuerza, una nueva unción, y Elías fue y ungió al próximo rey de Israel. Elías fue y ungió a Eliseo como profeta en su lugar. Y quiero decirte, para ya concluir, para ti y para mí, que esperamos, que confiamos en el Señor, Él va a renovar tus fuerzas. Él va a renovar tus fuerzas. Él va a renovar tus fuerzas. Es más, ya lo está haciendo por la palabra. Aleluya. Para ti que crees, ya Él está trabajando. Dios no ignora tus luchas. Dios no ignora tus dificultades. Dios no ignora tus necesidades. Dios no ignora que estás pasando por desánimo, por frustración. Dios no ignora que atraviesas en medio de las tormentas. Y tienes que tener en cuenta que en medio de las tormentas, Cristo siempre viene al encuentro de aquellos que esperan en Él. Amén. ¿Qué es esperar en el Señor? Esperar en el Señor significa fijar nuestra mirada en Él. Significa poner nuestra atención en su poder, en su amor, en su misericordia, en su fidelidad. Esperar en el Señor es confiar en Cristo, es creer su palabra, aunque te encuentres atravesando por un valle de sombra de muerte, aunque estés atravesando por la tormenta más feroz. Eso es esperar en el Señor. Ahora la gran pregunta es, ¿cree usted en el Señor? Sí, pastor, claro, yo creo. No dudo que tú
no creas en el Señor. Pero ¿crees que el Señor va a obrar en la situación por la que estás atravesando? ¿Sabes cuál fue el problema de los israelitas que salieron de Egipto? Ellos no dudaron que Dios podía matar gigantes. Ellos creían que Dios podía matar gigantes, pero no creyeron que Dios lo iba a hacer. A veces nosotros no dudamos del poder de Dios, pero sí dudamos que Dios va a hacer lo que nosotros necesitamos. Y nosotros tenemos convencimiento. Debemos de activar ese convencimiento. Cuando hay fatiga, el convencimiento decae. Entonces, cuando tú observes que te cuesta creer que Dios te va a sacar de la situación de crisis por la que estás atravesando, que Dios está ahí contigo, entonces eso es señal que hay fatiga interior. Porque para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede. Y Él ha prometido renovar a aquel que espera en Él. Cuando tú esperas en el Señor, estás confiando en Cristo. Y confiar en Cristo te lleva a buscar a Dios en medio de la crisis y de la prueba. Elías esperó en el Señor, aunque estaba atravesando por agotamiento espiritual, por depresión. Pero Elías, en medio de esa crisis, Elías oró al Señor. Aunque su oración fue incorrecta, el Señor vino a su encuentro y Dios obró en la vida de Elías. Pues solo el Señor es quien puede darnos la fuerza que necesitamos para que nuestro espíritu se renueve, para que nuestra alma pueda volver a funcionar adecuadamente, para que volvamos a obtener nueva vitalidad, nueva fuerza, para cobrar ánimo y seguir adelante. Amado, levántate, cobra ánimo, renuévate en el Señor, porque mucho tiempo tienes aún aquí en la tierra. Y en este año Dios tiene preparado nuevas cosas para ti. Y en este año Dios te quiere usar a ti. Así que comienza a hacer lo que el Señor le dijo a Elías. Analiza lo que te ha causado el desánimo o la pérdida de tu pasión por Dios. La pérdida de tu pasión por la presencia de Dios. La pérdida de tu pasión por la palabra. La pérdida de tu pasión por congregarte. Qué sé yo, hay muchas cosas. Y cuando yo subo a este púlpito, yo quiero ser tan claro que todos puedan comprender que el mensaje es para cada uno de nosotros. Dios amado, cuando viene a nuestra vida, Él sana las heridas del alma, porque las heridas del alma también nos restan a nosotros fuerzas y nos da poder, el poder sobrenatural que nos dota de nuevas fuerzas. Mira, nosotros tenemos fuerza física, pero nuestra fuerza física es limitada. El poder de Dios es sobrenatural, el poder de Dios es ilimitado. Por eso Dios ni se cansa ni se fatiga. Y cuando Dios renueva nuestra fuerza, Él nos está dando de su poder, del poder que no se cansa ni se fatiga. Bendito sea Dios. Renovado, tú vas a poder volver a empezar. Podrás soportar todas las pruebas hasta salir de la crisis que vive. Renovado, ya no te vas a sentir acabado, inútil y viejo. Renovado, vas a empezar a ser útil al Señor. Y Dios te necesita renovado en este 2025. Porque es contigo que Dios quiere trabajar para traer las almas que Él tiene para esta casa. Para seguir edificando esta casa, para edificar tu hogar, para ganar a tu familia, para ganar a tus vecinos. Es a ti, y eso solo lo puedes lograr levantándote y renovándote, hermano, porque largo camino te espera. Amén. Dios te quiere usar este año, así que la renovación no es una opción, es una necesidad. Cuando se está agotado hay dos opciones: seguir viviendo fatigado y cansado, o acercarse al Señor y clamar para ser renovado. La fatiga y el cansancio restan vida, acorta el tiempo de vida.
La gente que está agotada tiene menos probabilidades de vivir que aquel que está con nueva fuerza. El agotamiento mata. El agotamiento roba la salud. Y por eso la renovación no es una opción, es una necesidad. Y el Señor nos ha dicho: vengan a mí los que están cansados y trabajados, es decir, los que están fatigados, los que están agotados por A o B situación. Vengan a mí, acérquense a mí y yo los haré descansar. Dios nos está diciendo en esta mañana por su palabra: si tú estás cansado, si tú estás fatigado por cualquier situación, sea por el pecado, por circunstancias adversas o porque estás desnutrido en lo espiritual, el Señor te dice: acércate a mí, tú que estás cansado y trabajado, y yo te haré descansar. Él va a renovar tu fuerza. Cristo te va a dotar de su vida, de su poder, de su autoridad, de su ánimo, de su contentamiento, de su interés, y entonces podrás levantarte. Si estás atravesando por el decaimiento espiritual, Cristo va a romper ataduras de tristeza, de opresión, de rencor, y podrás, amado hermano, quedar nuevamente como nuevo. Renovado tu espíritu, tu mente, tus emociones y voluntad serán nuevas. Renovado no solo tendrás nuevas energías, fuerza, vitalidad, voluntad, ánimo. No solo podrás correr sin cansarte, no solo podrás caminar sin fatigarte. También se alargará tu tiempo de vida en la tierra. Y en tu vejez, escucha esto, aunque tu cuerpo esté envejecido, tu espíritu y alma estará siempre joven y será fructífero para Dios aún en tu vejez. Así que los que están de edad avanzada como yo, amado hermano, en tu vejez puedes tener nueva fuerza y sentirte interiormente como joven y ser de utilidad al Señor en este 2025. Si has recibido esta palabra, dale una alabanza de aplauso al Señor. Iglesia Cristiana Asamblea de Dios, un altar de oración, adoración y alabanza. Somos una congregación donde el poder de Dios se manifiesta y un altar que comunica la sana doctrina de Dios.